La voluntad como cosa en sí es por completo diferente de su fenómeno y plenamente libre de todas sus formas, en las que sólo ingresa al manifestarse. De ahí que dichas formas sólo conciernan a su objetivación y sean ajenas a ella misma. Incluso la forma más universal de toda representación, la del objeto para un sujeto, no le atañe, mucho menos le conciernen las formas que se subordinan a esta forma genérica, que globalmente tienen su expresión colectiva en el principio de razón, al que pertenecen también el tiempo y el espacio, y por consiguiente también la pluralidad que sólo existe y se torna posible por ellos. En este último sentido, tomando una expresión propia de la antigua escolástica, llamaré al tiempo y al espacio el principium individuationis, el principio de individuación, el fundamento existencial de la individualidad, en el que invito a reparar de una vez por todas. Pues tiempo y espacio son únicamente aquello en virtud de lo cual lo igual y único conforme a la esencia y al concepto aparece como pluralidad conjunta y sucesivamente. Tiempo y espacio constituyen por consiguiente el principium individuationis, el objeto de tantas cavilaciones y disputas de los escolásticos que se hallan recogidas en Suárez, entre paréntesis, Disputaciones Metafísicas 5, sección 3. Con arreglo a lo dicho, la voluntad en cuanto cosa en sí está fuera del ámbito del principio de razón bajo todas sus formas, y por consiguiente carece absolutamente de trasfondo alguno, aunque cada una de sus manifestaciones esté sometida al principio de razón. Además, está libre de toda pluralidad, aunque sus manifestaciones dentro del tiempo y el espacio sean incalculables. Ella misma es una, aunque no como es uno un objeto cuya unidad solo se reconoce en contraste con la posible pluralidad, ni tampoco como es uno un concepto que solo se debe a la abstracción de la pluralidad, sino que la voluntad es una como aquello que mora fuera del tiempo y el espacio, ajeno al principio de individuación, esto es, a la posibilidad de la pluralidad. Solo si todo esto nos queda plenamente nítido gracias a la siguiente consideración de los fenómenos y de las diversas manifestaciones de la voluntad, comprenderemos cabalmente el sentido de la teoría kantiana respecto a que tiempo, espacio y causalidad no incumben a la cosa en sí, sino que solo son formas del conocer. La sinrazón de la voluntad se ha reconocido también realmente allí donde se manifiesta más nítidamente como voluntad del hombre y se la califica de libre e independiente. Sobre la sinrazón de la voluntad misma también se ha pasado por alto la necesidad a que se haya sometido su fenómeno por doquier, y se han dado por libres los hechos que no lo son, ya que cada acción individual se sigue con la más estricta necesidad del efecto del motivo sobre el carácter. Como ya se ha dicho, toda necesidad no es otra cosa que una relación de causa y efecto. El principio de razón es la forma genérica de todo fenómeno, y el hombre ha de hallarse sometido a él en su hacer como cualquier otro fenómeno. Pero como en la autoconciencia se reconoce inmediatamente y en sí a la voluntad, entonces también reside en esa conciencia la conciencia de la libertad. Ahora bien, se pasa por alto que el individuo, la persona, no es la voluntad como cosa en sí, sino un fenómeno de la voluntad, determinado ya en cuanto tal e inmerso en la forma del fenómeno, el principio de razón. A ello se debe el curioso hecho de que cada cual se tenga a priori por enteramente libre también en sus acciones individuales, creyendo que podría iniciar a cada momento una conducta distinta, lo cual equivaldría a convertirse en algún otro. Solo a posteriori, a través de la experiencia, descubre con asombro que no es libre, sino que se halla sometido a la necesidad, de suerte que no modifica su hacer pese a todos los designios y reflexiones, y desde el comienzo hasta el final de su vida ha de hacer efectivo un carácter idéntico con el cual él mismo está disconforme, teniendo, por decirlo así, que interpretar hasta el final el papel recibido.
No puedo proseguir aquí este examen, dado que al tratarse de una consideración ética pertenece a otro lugar del presente escrito. Entre tanto, solo quiero señalar aquí que el fenómeno de la voluntad en sí y sin fundamento sí se haya sometido en cuanto tal a la ley de la necesidad, para que la necesidad con que resultan los fenómenos de la naturaleza no nos impida reconocer en ellos a las manifestaciones de la voluntad. Hasta ahora solo se han tomado por fenómenos de la voluntad aquellos cambios que no tienen como fundamento sino un motivo, o sea, una representación. De ahí que en la naturaleza únicamente se atribuyese una voluntad al hombre y en todo caso al animal. Porque sin duda alguna, como ya he señalado en otro lugar, el conocer, el representar supone el genuino y exclusivo carácter de la animalidad. Ahora bien, en el instinto y en los impulsos artísticos de los animales, vemos que la voluntad actúa también allí donde no la guía conocimiento alguno. Nota al pie, de esto trata especialmente el capítulo 27 del segundo volumen. Aquí no ha de tomarse para nada en cuenta que los animales tienen representaciones y conocimientos, pues el fin en pro del cual trabajan como si fuera un motivo conocido permanece completamente ignoto para ellos. Por eso su obrar acontece aquí sin motivo, no está guiado por la representación y nos muestra muy claramente cómo la voluntad también es activa sin conocimiento alguno. El pájaro que acaba de cumplir un año no tiene ninguna representación de los huevos para los cuales construye un nido, ni la joven araña de la presa para la que teje una tela, ni la hormiga león de la hormiga para la cual excava por primera vez una cavidad. La larva del ciervo volante mordisquea el orificio de la madera en donde tendrá lugar su metamorfosis, y ese agujero abultará el doble si se trata de un escarabajo macho que si se trata de un ejemplar hembra, para hacer sitio en el primer caso a los cuernos de los que todavía no tiene representación alguna. En esta conducta de esos animales resulta obvio que, al igual que en el resto de sus actuaciones, la voluntad está activa, pero se trata de una actividad ciega que ciertamente se ve acompañada de conocimiento, mas no está guiada por él. Si hemos conseguido comprender que la representación como motivo no es una condición necesaria y esencial de la actividad de la voluntad, entonces reconoceremos con más facilidad estas actividades en casos en los que resulta menos evidente, y por ejemplo, no imputaremos la caza del caracol a una voluntad ajena a la suya propia, pero guiada por el conocimiento. Tal como la casa que edificamos nosotros mismos tampoco existe por una voluntad ajena a la nuestra propia, sino que reconoceremos ambas casas como obras de la voluntad que se objetiva en ambos fenómenos. Voluntad que actúa en nosotros conforme a motivos, pero en el caracol opera todavía de un modo ciego, cual una configuración externa. También en nosotros actúa muchas veces esa misma voluntad ciega, en todas las funciones de nuestro cuerpo que no guían ningún conocimiento, en todos sus procesos vitales y vegetativos, como digestión, circulación sanguínea, secreción, crecimiento o reproducción. No solo las acciones del cuerpo, sino el mismo, como se ha constatado con anterioridad, es de todo punto fenómeno de la voluntad, voluntad objetivada, voluntad concreta. Por eso todo lo que le pasa ha de ocurrir por voluntad, aunque aquí esta voluntad no esté guiada por el conocimiento, ni esté determinada conforme a motivos, sino que opere ciegamente según causas llamadas, en este caso, estímulos. Yo llamo causa en el sentido estricto del término a aquel estado de la materia que, al originar con necesidad algún otro, experimenta un cambio tan grande como el que ocasiona, lo cual queda expresado por la regla de la igualdad entre acción y reacción. Por añadidura, en la causa por antonomasia, el efecto crece en exacta proporción a la causa y por tanto la reacción también. Así que, una vez conocido el efecto, cabe medir y calcular el grado del efecto a partir del grado de intensidad de la causa y viceversa. Las causas, llamadas propiamente tales, actúan en todos los fenómenos de la mecánica, la química, etc. En resumen, en todos los cambios de los cuerpos inorgánicos.
En cambio, llamo estímulo a aquella causa que ella misma no experimenta ninguna reacción adecuada a su efecto y cuya intensidad no corre paralela al grado de intensidad del efecto, el cual por ello no puede medirse conforme a la de tal causa. Antes bien, un pequeño aumento del estímulo puede ocasionar un gran aumento en el efecto, o también a la inversa suprimir por entero el efecto previo, etc. Todo efecto sobre cuerpos orgánicos en cuanto tales es de este tipo. Así pues, todos los cambios específicamente orgánicos y vegetativos en los animales se deben a estímulos y no a meras causas. Pero el estímulo, como en general cualquier causa e igualmente el motivo, nunca determina sino el comienzo de la exteriorización de cada fuerza en el tiempo y el espacio. No la esencia íntima de la fuerza misma que se exterioriza, esencia que con arreglo a nuestra precedente deducción nosotros reconocemos como voluntad y a la que por ello atribuimos tanto los cambios conscientes como los inconscientes del cuerpo. El estímulo entraña el medio que posibilita la transición entre el motivo, que es la causalidad tamizada por el entendimiento, y la causa en sentido estricto. En los casos particulares, el estímulo tan pronto está junto al motivo como más cerca de la causa, pero diferenciándose siempre de ambos. Así, por ejemplo, el ascenso de la savia en las plantas obedece a un estímulo y no puede explicarse conforme a las leyes de la hidráulica o las de los tubos capilares. En cambio, los movimientos de la Edisarum girans y de la mimosa púdica, aunque tengan lugar por meros estímulos, son ya muy similares a los que obedecen a motivos y casi parecen querer consumar ese tránsito. La contracción de las pupilas al aumentar la luz obedece a un estímulo, pero se encamina hacia un movimiento motivado. Ello tiene lugar porque la luz demasiado fuerte dañaría la retina, y para evitarlo contraemos las pupilas. Lo que da lugar a la erección es un motivo, al tratarse de una representación, pero actúa con la necesidad de un estímulo, esto es, no se le puede oponer resistencia, sino que uno ha de apartarlo para hacerlo ineficaz. Otro tanto sucede con los objetos nauseabundos que dan ganas de vomitar. Hemos contemplado igualmente el instinto de los animales como un término intermedio, de un tipo totalmente distinto, entre el movimiento debido al estímulo y el obrar conforme a un motivo conocido. Se intenta considerar a la respiración como otro término intermedio de este tipo, discutiéndose si pertenece a los movimientos voluntarios o los involuntarios, o sea, si resulta de un motivo o de un estímulo, para luego explicarlo como algo intermedio entre ambos. Marshall Hall, entre paréntesis, sobre las enfermedades del sistema nervioso, parágrafos 239 y siguientes, explica la respiración como una función mixta, pues se halla parcialmente bajo el influjo de los nervios del cerebro, voluntarios, y en parte bajo el influjo de los nervios de la médula espinal, involuntarios. Sin embargo, finalmente hemos de contarla entre los actos volitivos debido a un motivo, y a que otros motivos, esto es, simples representaciones, pueden determinar a la voluntad a retardarla o a acelerarla, y parece que, como cualquier otra acción voluntaria, uno puede interrumpirla enteramente y optar por asfixiarse. De hecho, esto podría darse también tan pronto como algún otro motivo determinase a la voluntad con tanta fuerza que predominase sobre la perentoria menesterosidad del aire. Conforme a uno de tales motivos, debe de haber puesto realmente fin a su vida de este modo Diógenes, entre paréntesis, Diógenes Laercio 676. También los negros deben haber hecho esto, entre paréntesis, F.B. Osiander sobre el suicidio, páginas 170 a 180. Tendríamos con ello un contundente ejemplo del influjo de los motivos abstractos, o sea, de la preponderancia del querer propiamente racional sobre el meramente animal. En pro de la determinación, al menos parcial, de la respiración por parte de la actividad del cerebro, habla el hecho de que el ácido cianhídrico resulta mortal porque entumece el cerebro y detiene indirectamente la respiración. Pero si ésta se mantiene artificialmente hasta que desaparece ese aturdimiento del cerebro, entonces no sobreviene la muerte.
Al mismo tiempo, la respiración nos brinda incidentalmente aquí el ejemplo más evidente de que los motivos actúan con una necesidad tan grande como la de los estímulos, y meras causas en sentido estricto, mostrándonos igualmente que sólo pueden ser desactivados por motivos contrapuestos, como la presión mediante la contrapresión, pues al respirar la ilusión de poder dejar de hacerlo es desigualmente más débil que en otros movimientos debidos a motivos. Porque el motivo es ahí muy perentorio, además de próximo, y su satisfacción muy sencilla a causa de la diligencia de los músculos que la consuman. El hecho de que no se le oponga nada por regla general y en conjunto se ve amparado por el hábito más antiguo del individuo. Y propiamente todos los motivos operan con idéntica necesidad. Saber que los movimientos ocasionados por motivos comparten la necesidad con los movimientos ocasionados por estímulos nos hace comprender más fácilmente que cuanto tiene lugar con toda regularidad en el cuerpo orgánico por mor del estímulo es, sin embargo, voluntad conforme a su esencia íntima, algo que ciertamente no en sí, pero sí en todas sus manifestaciones se haya sometido al principio de razón, esto es, a la necesidad. Nota al pie. Este conocimiento se verifica cabalmente en mi obra premiada sobre la libertad de la voluntad, entre paréntesis, páginas 30 al 44, de los dos problemas fundamentales de la ética, y donde se analiza con detalle la relación entre causa, estímulo y motivo. Así pues, no nos detendremos en reconocer como manifestaciones de la voluntad a los animales, junto a su existencia global, corporeidad y organización, sino que trasladaremos este conocimiento de la esencia en sí de las cosas, el único que nos es dado inmediatamente, también a las plantas, cuyos movimientos obedecen en su conjunto a estímulos, por cuanto sólo la ausencia de conocimiento y del movimiento condicionado por éste a base de motivos constituye la diferencia esencial entre animales y plantas. Por tanto, lo que para la representación aparece como planta o mera vegetación, como una ciega fuerza impulsora, lo abordaremos como voluntad conforme a su esencia en sí, reconociéndola como lo que constituye la base de nuestro propio fenómeno, tal como se expresa en nuestra conducta y en la existencia global de nuestro cuerpo mismo. Solo nos queda dar el último paso, extender nuestro punto de vista a todas esas fuerzas que operan en la naturaleza según leyes universales e inmutables y con arreglo a las cuales se producen los movimientos de todos los cuerpos que, al no tener órganos, carecen de sensibilidad para el estímulo y de conocimiento para el motivo. Así pues, habríamos de colocar la clave para comprender la esencia en sí de las cosas, que solo nos puede suministrar el conocimiento inmediato de nuestra propia esencia, también en los fenómenos del mundo inorgánico, tan sumamente distante de nosotros. Si lo examinamos con una mirada escudriñadora, cuando vemos el ímpetu vehemente e irresistible con que se precipitan las aguas de una cascada, la tenacidad con que la aguja imantada se orienta siempre hacia el polo norte, la impaciencia con que el hierro vuela hacia el imán, la impetuosidad con que los polos eléctricos tienden a reconciliarse y que, exactamente como los deseos humanos, queda intensificada por los obstáculos, cuando vemos al cristal cristalizarse rápida y súbitamente con tanta regularidad en su configuración, se nos revela como un resuelto afán por expandirse en varias direcciones que solo se ve retenido por la solidificación. Cuando observamos la selección con que los cuerpos puestos en libertad por el estado líquido y sustraídos a los lazos de la rigidez se buscan y rehuyen, se juntan y separan, cuando sentimos inmediatamente como un lastre al que nuestro cuerpo impide tender hacia la masa terrestre presiona y oprime sin cesar a dicho cuerpo persiguiendo su único empeño, entonces no nos acarrea un gran esfuerzo de imaginación volver a reconocer nuestra propia esencia incluso desde tan enorme distancia, pues eso mismo es lo que persigue sus fines en nosotros bajo la luz del conocimiento, aun cuando aquí, entre los más débiles de sus fenómenos, solo tiende a ello de un modo ciego, sordo, parcial y sin embargo inmutable, porque por doquier es una y la misma cosa.
Tal como el crepúsculo del amanecer comparte el nombre de luz solar con los destellos del pleno mediodía, también aquí ha de portar como allí el nombre de voluntad, el cual designa aquello que es el ser en sí de cada cosa dentro del mundo y el único núcleo de cualquier fenómeno. Sin embargo, el distanciamiento, la aparente diversidad plena entre los fenómenos de la naturaleza orgánica y la voluntad que nosotros percibimos como lo más íntimo de nuestra propia esencia, se debe especialmente al contraste entre la precisa regularidad en uno de los tipos de fenómeno y la arbitrariedad aparentemente irregular en el otro. Pues en los hombres sobresale poderosamente la individualidad. Cada cual posee un carácter propio, de ahí que tampoco el mismo motivo tiene igual fuerza para todos, y mil circunstancias accesorias que tienen espacio en la amplia esfera cognoscitiva del individuo, pero que permanecen desconocidas para otros, modifican su efecto. Por eso la acción no se deja determinar de antemano únicamente a partir del motivo, al faltar el otro factor, el exacto conocimiento del carácter individual y del conocimiento que le acompaña. En cambio, los fenómenos de las fuerzas naturales exhiben aquí el otro extremo. Operan según leyes universales, sin divergencia, sin individualidad, conforme a circunstancias manifiestamente expuestas que se someten a la más precisa predeterminación. Y la misma fuerza de la naturaleza se exterioriza exactamente del mismo modo en los millones de manifestaciones suyas. Para dilucidar este punto, para corroborar la identidad de una voluntad única e indivisible en todos esos fenómenos suyos tan variopintos, hemos de comenzar por examinar la relación que la voluntad como cosa en sí tiene con su fenómeno, esto es, la relación que guarda el mundo como voluntad con el mundo como representación, merced a lo cual se nos franqueará el mejor camino para una investigación más profunda del objeto global que se trata en este segundo libro. Nota al pie, remito aquí al capítulo 23 del segundo volumen, así como al capítulo dedicado a la fisiología de las plantas en mi libro sobre la voluntad en la naturaleza. Para el núcleo de mi metafísica resulta sumamente importante el capítulo de esa misma obra que se titula Astronomía Física.